Justicia para Guatemala. Hola amigos, me llamo Igor Bitkov y hoy en nuestro programa Justicia para Guatemala vamos a hablar sobre la sentencia contra ex fiscal de FESI, Virginia La Parra. En el día 16 de diciembre, la juez Oli González dictó la sentencia contra la ex fiscal de FESI, Virginia La Parra. El hecho definitivamente histórico, lo que puede poner inicio a una serie de procesos contra los exfiscales de FESI y de CICIG, los que en su momento abusaron de su poder, obstruyeron la justicia, lo que como consecuencia tenía muerte de varias personas inocentes procesadas por estos funcionarios. Analicemos esta sentencia, los hechos por los cuales fue juzgada Virginia La Parra y las consecuencias que trae esta sentencia. Pero previamente les quiero pedir apoyar en nuestro canal por medio de la plataforma Patreon. También no olviden poner like a este video, compartirlo con sus amigos, suscribirse en este canal y escribir su comentario. Y empezamos, amigos. El proceso penal contra Virginia La Parra empezó en el inicio de este año y fue uno de los más famosos procesos de Guatemala, que fue concluido en el día 16 de diciembre. Con la sentencia condenatoria a la ex fiscal de FESI, la jefa de la Fiscalía FESI en Quetzaltenango, Lilian Virginia La Parra Rivas, la juez Oli González la condenó a 4 años de prisión conmutables por el abuso de autoridad. Previamente a esta resolución, las activistas de izquierda guatemalteca realizaron muchas acciones para influir, presionar a la juez para violar la independencia judicial. Todo este esfuerzo tenía un solo propósito: lograr impunidad para Virginia La Parra. ¿Por qué tanta importancia tenía este proceso para ellos y para todo Guatemala? Ahora les voy a explicar. Virginia La Parra fue una de las agentes fiscales más importantes para la FESI y para la Comisión Internacional contra Impunidad CICIG en Guatemala. En aquellos años cuando estas organizaciones tenían poder casi absoluto en este país. En Quetzaltenango, donde Virginia La Parra encabezaba la Fiscalía FESI, hubo un proceso reservado. En el día 4 de julio, Virginia La Parra reveló esa información en otro proceso para lograr sus beneficios propios y así cometió el delito: revelar la información secreta. Este hecho finalmente conoció el juez que en su momento llevó este proceso penal y reservó la información. Entonces el juez cumplió su deber y denunció a Virginia La Parra por el hecho de revelar secretos del proceso a los terceros. La denuncia de juez Lester Castellanos Rodas contra Virginia La Parra fue presentada en el julio del año 2018. ¿Qué debería hacer después de eso Virginia La Parra si hubiera cumplido la ley? Lo primero que debería hacer Virginia La Parra es excusarse de conocer el caso por el cual fue denunciada por el juez. Y el segundo que debería hacer, como la jefa de la Fiscalía de la FESI, es evitar obstaculizar el proceso de investigación en su contra que fue iniciado por la otra Fiscalía de Asuntos Internos. Pero, ¿qué hizo Virginia La Parra en realidad? Lo hizo todo lo contrario. Virginia La Parra empezó una investigación totalmente ilegal contra el juez que la denunció, el juez Lester Castellanos. Para esta investigación, ella utilizó su poder como la jefa de la Fiscalía FESI en Quetzaltenango. Sin encontrar ningún delito en el actuar de juez, Virginia La Parra decidió presentar denuncias ilegales, denuncias falsas contra este juez, presionar al juez para que él mismo se arrepiente y rechaza sus denuncias, desprestigiar a este juez, quitarle derecho de antejuicio que él gozaba. Aparte de eso, Virginia La Parra nunca registró esta investigación en registro de las investigaciones del Ministerio Público, lo que fue obligatorio para ella. Y en su afán de obligar, castigar al juez, Virginia La Parra fue tan insistente que después de que su primera denuncia fue desestimada, ella presentó segunda denuncia, después tercera,
después cuarta. Así ella continuaba en sus hechos delictivos. Utilizaba su enorme poder e influencia para obstruir la justicia, para destruir la independencia judicial. En aquella época Virginia La Parra se sentía todopoderosa. Detrás de ella estuvo Iván Velázquez, Juan Francisco Sandoval y otros funcionarios de alto poder, los que apoyabanla y probablemente dirigían sus esfuerzos criminales. Sin embargo, recordamos que en el año 2018, cuando se desataba esta lucha, el poder de CICIG fue destruido, incluso por el caso de Mi Familia, por lo cual el financiamiento de CICIG de parte de Estados Unidos fue suspendido en el mayo del año 2018. Y finalmente, en enero del año 2019, el presidente Jimmy Morales decidió no continuar con el mandato de CICIG, lo que significaba que en el septiembre del año 2019 el mandato de CICIG fue finalizado. Probablemente esto no le permitió a Virginia La Parra lograr sus metas y realizar persecución penal contra el juez. Al contrario, la denuncia que fue presentada contra ella en el julio del año 2018 se prosperó. Juan José Mendizábal fue quien activó el caso contra Virginia La Parra, porque los previos jefes de esa fiscalía, como el licenciado Pacheco, la tenían engavetada. Entonces, el resultado de la investigación de la Fiscalía de Asuntos Internos fue que ellos confirmaron y comprobaron todos los hechos delictivos de esta fiscal, y en el inicio de este año, del año 2022, Virginia La Parra fue capturada por la orden de aprehensión que dictó el juzgado séptimo. Desde ese momento empezó la nueva etapa de la lucha por la justicia en este caso tan dramático. Intentaban en una forma ilegal pasar el caso de juzgado séptimo a un juzgado del turno, suspender el proceso y buscar que el proceso caiga en las manos de un juez aliado de esta mafia. Sin embargo, no lograron. Y entonces, cuando ya el juicio se acercó a su etapa final en el debate, desataron una campaña de difamación contra las personas querellantes adhesivos en ese proceso y denunciantes, contra el juez Lester Castellanos, contra el abogado Amar Barrios, que también fue víctima de esta Virginia La Parra, y contra Fundación contra Terrorismo, que se apersonaron como querellantes adhesivos en ese proceso. Aparte de difamar a los acusadores, utilizaron estrategia de engañar al público sobre los hechos por los cuales juzgan a Virginia La Parra. Voy a explicar todos estos falsos argumentos, los que utilizan medios para lograr impunidad para Virginia La Parra. Dicen ellos que la juzgan a Virginia por denunciar a un juez y que esto no es delito. Y es cierto, denunciar a un juez no es delito. Personalmente yo denuncié a muchos jueces que actuaron en una forma ilegal en el proceso contra nuestra familia. Sin embargo, a Virginia La Parra no le acusan ni la juzgan por denunciar a un juez. La acusan y la juzgaron por abusar de su autoridad, de su poder. Virginia La Parra denunció al juez después que el juez presentó denuncia contra ella. Lo que quería Virginia La Parra es evitar que prospera la investigación en su contra. Digamos que no hubiera sido juez Lester Castellanos. Digamos que hubiera sido cualquier persona, cualquiera de ustedes. Imagínense ustedes, si ustedes denuncian a un fiscal y el fiscal o la fiscal, en lugar de cumplir la ley y no obstruir la justicia, en lugar de esto, la fiscal presentaría una denuncia contra ustedes. Y no solo eso, realizaría una investigación ilegal contra ustedes. Eso es lo que hizo Virginia La Parra. Dicen que la otra fiscal, Cynthia Monterroso, también en su momento denunció a la juez Erika Ifán por hechos delictivos. Pero es una gran diferencia. No lo hizo como respuesta a una denuncia previa que realizaría Erika Ifán contra Cynthia Monterroso. Nunca existió ninguna denuncia contra Cynthia Monterroso. Entonces lo que hizo Cynthia Monterroso sí fue pegado a la ley. Ella tenía obligación, derecho y obligación denunciar a Erika Ifán cuando vio que Erika Ifán comete un delito como juez. Los hechos totalmente contrarios de lo que hizo Virginia La Parra. Cualquier agente fiscal
según Código Penal, artículo 111, y Ley Orgánica del Ministerio Público, artículo 173, no puede realizar actos de investigación y mucho menos denunciar a los que lo denunciaron. Se trata de limitar el poder de fiscales. Y finalmente, el argumento más importante que hasta algunos funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos intentaron de utilizar después de la sentencia contra Virginia La Parra. Dicen que ella era fiscal anticorrupción. Y esa es la mentira más evidente. Virginia La Parra nunca era fiscal anticorrupción. Al contrario, según los hechos, ella era fiscal corrupta. Ella nunca trabajaba en ninguna fiscalía anticorrupción. Ella trabajaba en la fiscalía FESI. La fiscalía FESI tenía su propósito muy especial. Fiscalía FESI debería actuar contra aparatos clandestinos de seguridad. Sabemos perfectamente que en realidad Fiscalía FESI actuaba contra cualquier persona que ellos mismos querían. Por eso se hicieron millonarios los agentes fiscales de esa fiscalía, como Juan Francisco Sandoval, Rudy Manuel Herrera Lemos, André González y los jueces que trabajaban junto con ellos, como Erika Caifán, por ejemplo, cuyas fortunas millonarias son objetos de investigación, y ya sabemos de los medios, de las publicaciones, que ellos poseen fortunas millonarias afuera del país, donde esconden su dinero. Pero regresamos al tema de Virginia La Parra. Virginia La Parra debería trabajar, investigar a las estructuras criminales clandestinas de seguridad. En lugar de eso, ella actuó contra un juez que la denunció previamente. Y su delito fue tan evidente y bien comprobado que no le quedó otra opción a la juez Uli González como que dictar sentencia, aunque sea la sentencia más leve, más suave. A Virginia La Parra la condenaron solo por un delito, abuso de autoridad, y salió 4 años conmutables. En otras palabras, ella puede pagar 10 quetzales por cada día de la condena que le ordenaron, y eso sería solo menos de 15,000 quetzales. Es fácil, pero tenemos que tomar en cuenta que ella puede pagar este dinero solo si ella acepta y no apela a la condena. Cuando condena, se queda firme, pero también si no apelan las otras partes del proceso, querellantes adhesivos y el Ministerio Público. Pero algo me dice que el Ministerio Público y querellantes adhesivos sí van a apelar. La condena debería ser mucho más seria. ¿Por qué no la condenaron por obstrucción de la justicia, que es evidente en este caso? O aparte de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes. Y es evidente que Virginia La Parra no actuaba sola. Ella actuaba con acuerdo y por órdenes de sus jefes. Órdenes ilegales que no fueron dados por escrito, lo que obligaría la ley. Entonces, por eso el proceso va a seguir. Etapa de apelación, etapa de casación, probablemente después etapa del amparo, y eso podría ser varios años, probablemente más de que son los años de condena. Y recordamos que otro proceso penal contra Virginia La Parra, por lo cual ella fue denunciada previamente por el juez Lester Castellanos, todavía sigue en el proceso. A mi criterio, el evento de la condena contra Virginia La Parra es mucho más profundo que parece. Por la primera vez en la historia de Guatemala fue condenada la fiscal, una de las más importantes fiscales de Intocable FESI, por el abuso de autoridad. Ellos violaron por completo la independencia judicial. A cualquier juez que se atrevía a desobedecer a los órdenes de ellos, lo esperaba cárcel, lo esperaba un proceso penal totalmente injusto, donde el juez no tenía ningún chance de ganar este proceso. Este fue prácticamente el terror que realizaban FESI y CICIG contra jueces. Y recordamos los nombres de Marta Stalin, de su hermana Blanca Stalin, juez Minor Moto y otros varios jueces que en su momento se atrevieron a desobedecer a CICIG y FESI en alguna forma. Lester Castellanos fue el único juez
que se atrevió a denunciar abiertamente a la fiscal de FESI y no solo logró a defender su puesto, pero también logró a llevar este proceso, su denuncia, hasta sentencia. Por cierto, ya no es juez, ya es comisionado de la Oficina contra la Tortura. Es la primera condena por abuso de autoridad. Y abuso de autoridad para los fiscales de CICIG y FESI fue algo habitual. Por ejemplo, la ex fiscal de CICIG, Claudia González, que ahora intenta defender a Virginia La Parra, en su momento cometió múltiples delitos de abuso de autoridad en mi proceso, en proceso contra mi familia, cuando ilegalmente acusó a nuestra familia de migrantes refugiados en Guatemala por los trámites de documentos, los hechos de los cuales nosotros tenemos eximientes de responsabilidad penal. La denuncia contra los fiscales Claudia González y otros fue presentada también en el año 2018 y esperamos que ahora esta denuncia va a prosperar y igual como Virginia La Parra, esas fiscales van a recibir sus sentencias. Lo mismo pasó en muchos otros procesos. Todos esos fiscales que abusaron de su poder deben ser juzgados porque su delito es grave. En varios casos, su delito provocó muertes de las personas inocentes como Jesús Aliva o Raúl Castañeda, los doctores inocentes, los que fueron capturados en año 2015. Pasaron en la cárcel tanto tiempo que fue suficiente para morir y todo fue por abuso de autoridad que practicaban sistemáticamente fiscales y jueces de CICIG y FESI. Somos muchas personas los que tenemos sed de la justicia y haremos todo el esfuerzo para llevar a estos fiscales corruptos a las sentencias que les corresponden. Amigos, este programa se llama Justicia para Guatemala. Aquí el único propósito que tenemos es decirles la verdad sobre la justicia guatemalteca. Ustedes pueden apoyar a nuestro canal en la plataforma Patreon, también compartir este video entre sus amigos, suscribirse en este canal, poner su like, dar su comentario y hasta pronto amigos.